¿Aló? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, sí, escucho bien. Sí, Hola, qué todo bien. bueno. Chicos, estoy aceptando solamente a quienes tienen nombre y apellido, así que porfa los que se estén intentando unir, si les pueden decir que se pongan el nombre y el apellido, ahí lo busco en la lista y los dejo entrar, porfa. Chicos, en 4 minutos vamos a partir, ¿ya? Voy a descargar la lista actualizada para ver si es que hay alguien más que se haya inscrito y, y dejarlo entrar, ¿ya? Ya, hola chicos, ¿cómo están? Em,
Ya, miren, bueno, buenas noches. Primero que todo, ahora los controles, el acceso a la sala lo voy a controlar por el nombre y el apellido. Ya, esto es para que, en verdad, un poco de cosa de controlar el acceso a- acá al chat, ¿ya? No solamente por eso, igual después van a poder ver la repetición. Así que les pido que, porfa, cuando vayan a entrar, ingresen con el nombre y con el apellido, ¿ya? Quien no esté en la lista, no lo voy a dejar entrar, ¿ya? Así que eso es una de las cosas. Ahora lo otro es que muteé el micrófono de todos los participantes. Eso es porque, eh, en verdad fue porque se me estaba pegando el PC un poco. Porque había algunos que tenían el micrófono abierto. Así que desde ahora en adelante, si es que quieren hablar, levanten la mano y yo les voy a desbloquear el micrófono, ¿ya? Por si tienen cualquier duda y consulta. Y eso. Ya, perfecto. Entonces, bueno, hay un Gaspar afuera esperando. ¿Quién es Gaspar? ¿Gaspar Rebolledo? ¿Alguien lo conoce? ¿Será él? Ya. Chicos, la clase de hoy vamos a hablar respecto a la energía eléctrica en sus tres aspectos fundamentales. En el aspecto de la generación, de la transmisión y de la distribución. Eh, la idea es que después de esta clase ustedes como que comprendan de manera más aterrizada todo lo que significa el sistema eléctrico. O sea, que entiendan un poco la magnitud que tiene el sistema eléctrico y los distintos componentes. Ya, del sistema eléctrico que vamos a estudiar, o los sistemas eléctricos en general, tienen tres partes fundamentales. Por un lado, tienen la generación, que es de donde nosotros recolectamos la energía que proviene de fuentes, que puede provenir de fuentes naturales. Eh, Luego de que ya generamos esos electrones a partir de esa fuente de energía, la tenemos que transmitir y finalmente la tenemos que distribuir para poder usarlas en nuestras casas o en una empresa, que también es otro caso, son clientes dentro de todo el sistema eléctrico. Finalmente vamos a revisar algunos actores del sistema eléctrico chileno y es cómo se regula todo este sistema. En verdad, como ustedes comprenderán, el sistema eléctrico es muy grande. Entonces, tienen que existir reglas claras para que no hayan conflictos entre los distintos sectores y además entre los distintos participantes, por ejemplo, entre generadoras o entre empresas distribuidoras. La transmisión es un caso particular y ahí más adelante vamos a ver. Así que primero que todo, a mí me parece importante que ustedes entiendan qué es un sistema eléctrico de potencia. Así que les abro el debate. ¿Qué entienden ustedes por un sistema eléctrico de potencia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O la escuchaba por ahí? ¿Alguien? ¿No? A ver. A ver. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Vicente, ¿no es cierto? Sí. Ya, dime. ¿No es la red de distribución como de electricidad en algún sector? O sea, al menos se me hace como eso. Sí, Como mira. Termina ya. la manera como en distribuir todo lo que es el voltaje o la potencia en este caso, pero en un sector determinado, para que no se combinen con los demás y así como distribuyendo como en zonas la energía eléctrica. Ya, mira, la respuesta que me diste está parcialmente bien, porque el sistema eléctrico, si bien como tú dijiste,
nos sirve para distribuir la energía eléctrica, se compone de, en general, todo lo relacionado con la energía eléctrica, desde la generación hasta la distribución. O sea, son todos los componentes que están presentes en el proceso de mover el electrón desde la unidad generadora hasta que lo usamos para cargar el celular, por ejemplo. Entonces está parcialmente bien. Ahora acá, lo que les puse en la imagen es un sistema simplificado de potencia. Si se fijan, tenemos varios elementos. Por un lado tenemos la unidad generadora, que en este caso parece ser una máquina. Tenemos la línea de transmisión y tenemos al final la carga. O sea, básicamente, de manera muy simple, esa figura les indica a ustedes que están en presencia de un sistema eléctrico de potencia. Ahora, claro, un sistema eléctrico, por ejemplo, como el chileno, es miles de veces más grande. Dime, Enrique. Oh, te saqué el mute, ¿no? Ya no importa, Ese. ahora yo. Ahora sí. Una compañera está esperando a que le dé acceso para poder entrar a la clase. Ah, el que dice Ricardo Flores, ¿no es cierto? Es que está puesto como Ricardo, no como... Ricardo no lo tengo en el curso. O sea, bueno, es nuestra compañera. Ah, sí, es ella. Es Bernardita, ¿no es cierto? Sí, Ah, sí, sí, Ricardo lo conozco. O sea, lo ubico. Ya. ya, sí, que me está hablando y Ya, está bacán. Sí, esperando para entrar. es que como no estaba puesta con su nombre, yo pensé que era un infiltrado. Por eso no lo había admitido. Ok, era eso, profe. Ya, muchas gracias, Enrique. Ya está. ¿Qué nos quedamos? Ah, se me fue el hilo. Ya, ya me acordé. Ya, entonces lo que vemos acá en la figura es un sistema eléctrico pequeño, pero los sistemas eléctricos grandes tienen muchos más componentes, aparte de la unidad generadora, de las líneas de transmisión y de las cargas, que son básicamente de nosotros. Tienen, además de esto, elementos transformadores. Por ejemplo, este elemento que está acá, aquí. Tenemos unidades de subtransmisión, que es un segmento de la transmisión, que básicamente la transmisión como que nosotros la podemos segmentar por niveles de tensión. Entonces hay unas secciones que nosotros le hacemos en alta tensión y hay otras que disminuimos un poco de la tensión y ahí se generan estos sistemas de subtransmisión. También tenemos subestaciones, elementos de protección, que son estos de acá, los circuit breakers, fusibles, líneas seccionadoras y acá, los consumidores finales. O sea, lo que quiero que se lleven de esta figura es que el sistema eléctrico tiene muchos componentes, es muy grande en verdad. Y para poder manejar todo esto, se imaginarán la cantidad de datos que se tienen que de algún modo manipular. Por ejemplo, para hacer todo lo que es el despacho de las máquinas, son muchas centrales y tienen que estar ordenadas de manera tal que siempre se supla la demanda. Así que se imaginarán que esos programas en verdad son bastante complejos. Hay distintas formas de resolver los diferentes problemas que se presentan acá. Uno de ellos nomás es alimentar la demanda. Pero ahora partamos hablando con la generación. La generación básicamente toma las fuentes de energía primaria, que son energías que nosotros podemos encontrar de manera natural en la naturaleza, y la transformamos hasta hacerla una energía útil para nosotros. En este caso, nosotros tomamos energías de fuentes primarias, por ejemplo, la energía eólica o la energía fotovoltaica, y la transformamos en energía eléctrica a través de una central de transformación. Esta central
como se ve en el gráfico, puede ser de distintas naturalezas y puede usar distintas fuentes de energía base. Por ejemplo, puede ser una central térmica que usa carbón y petróleo como energía primaria, o puede ser una central hidráulica que utiliza la fuerza del agua para poder mover las turbinas y así generar energía eléctrica. O puede ser fotovoltaica, que en verdad no hace girar nada y directamente transforma energía eléctrica. En esta parte, la sección derecha, quiero que se fijen en que estas centrales están básicamente segmentadas en dos partes. Tenemos por un lado todas las centrales que hacen mover una turbina, por ejemplo, las centrales térmicas, la biomasa, la nuclear, y solito a la derecha está la fotovoltaica que no hace mover nada. Ahora tenemos ventajas y desventajas por cada uno de los grupos. Por ejemplo, la desventaja de todo lo que hace mover una turbina es que, bueno, aparte de disponer de la energía de fuente primaria, tenemos que tener la turbina para poder así empezar a generar todo lo que es la energía. Además de esa turbina, tenemos que tener un generador eléctrico que nos recoja la energía cinética que viene de un eje giratorio y la transforme en energía útil para nosotros. Pero la ventaja que tenemos acá, por ejemplo, con estas mismas energías que hacen girar una turbina, es que son de alta eficiencia. A diferencia de la energía solar fotovoltaica, que lamentablemente tiene una eficiencia más o menos baja. Es de aproximadamente un 15-20% que le podemos sacar a un módulo solar. Y eso, en verdad, es poco. Es poco en relación con las otras energías. Pero para sobrellevar un poco este problema, lo que hacen las plantas solares es que tienen muchos paneles solares. Tienen hectáreas y hectáreas de módulos solares, lo cual también significa un peligro al momento de llevar a cabo estos proyectos. Porque como son tantas hectáreas, las plantas solares fotovoltaicas necesitan mucho espacio. Pero de verdad es mucho espacio el que necesitan las plantas solares fotovoltaicas. Además de eso, las celdas solares producen energía en corriente continua. Y como ustedes sabrán, la energía que nosotros tenemos en el enchufe es en corriente alterna. Entonces la central fotovoltaica tiene necesariamente que pasar por una etapa de conversión, desde la corriente continua a la corriente alterna. Y ahí también tenemos asociadas pérdidas y sistemas de control para poder sacarle el máximo provecho a la energía solar fotovoltaica. Y bueno, ese es uno de los desafíos que se debiese resolver por lo menos en la fotovoltaica, el cómo hacerlo más eficiente. Y ahora lo siguiente es que aterricemos un poco las distintas fuentes de generación eléctrica que tenemos acá en Chile. A la izquierda está el año 2018 y es la capacidad, bueno, las tres circunferencias muestran la capacidad instalada de generación en megawatt que tenemos en el sistema eléctrico chileno. El 2018, y esta es una cifra que me gustaría que la tuvieran en mente, teníamos 23.315 megas o 23 gigawatts de potencia instalada. Si se fijan, a diferencia del 2018, teníamos aproximadamente la mitad en ese año, 11, ya, dejémoslo en 12 gigas. La diferencia entre el 2008 y el 2018 es que de a poco empezaron a surgir todo lo que es la energía solar fotovoltaica, indicada con amarillo, y la energía eólica, indicada acá con celeste. De hecho, fíjense acá que en el 2008 no había nada de energía solar fotovoltaica, y de energía eólica era muy poco. La matriz está muy cargado a lo que es la energía térmica. Básicamente la mitad, un poco más de la mitad de la potencia instalada era térmica en esos años. Pero con ciertas regulaciones que se han instaurado en el sistema eléctrico chileno, se ha podido dar paso a que haya más proyectos solares fotovoltaicos, más proyectos eólicos y básicamente más proyectos que tienen relaciones con energías limpias.
Bueno, y como ya les mencioné, esta es la capacidad, la potencia instalada, que no es la potencia, no es la energía generada. Son dos conceptos distintos. Por un lado, la potencia instalada es cuánto ustedes pueden generar con un equipo, pero tienen que estar operando para poder generar esa energía. Y eso es un poco lo que regula todo el sistema de despacho que vamos a ver más adelante. De hecho, puede haber un 10% de energía solar, pero tal vez no nos despachen. O sea, tal vez no vamos a inyectar ese 10% de energía a la red. Así que vamos a estar ahí básicamente flotando en el aire. Igual es muy triste. Bueno, las centrales no renovables, las más grandes, son las centrales térmicas. Y son las que le vamos a dar enfoque en esta clase. Pero ustedes yo creo que saben mucho más que yo respecto al funcionamiento de una central térmica. Que básicamente tomamos la energía primaria, quemamos carbón y a partir del vapor hacemos mover una turbina. Y echamos a andar un generador o un alternador. Y ahí generamos energía eléctrica. El problema con eso es que es muy contaminante y es nocivo para el medio ambiente. Entonces, por ese mismo motivo, se han puesto leyes que impulsan el desarrollo de las energías renovables. Pero por otro lado, en estos momentos no podemos prescindir de las energías no renovables, por un tema que vamos a ver a continuación. Pero bueno, acá en la tabla vemos las centrales térmicas más grandes que tiene todo Chile. Y si se fijan, están todas concentradas en el norte. Más o menos acá tenemos 2 gigas de capacidad instalada y de verdad están en Mejillones y en Tocopilla. Están en todo el norte y son de carbón y gas natural. Más o menos la mitad del sistema sigue siendo térmico. Y eso es algo que con el tiempo se debiese ir disminuyendo. O sea, no la potencia instalada, sino el porcentaje respecto al total del sistema. Pero ahora en este gráfico quiero que se fijen algo. En el año 96, gran parte de la matriz estaba inyectada por energía hidráulica. De hecho, si se fijan, acá hay un 58,4% que lo aporta la energía renovable hidráulica y, bueno, un 42% que proviene de energías no renovables. A día de hoy, a 2018, el aporte entre energía hidráulica, energía solar, energía eólica y biomasa llega al 44,7%. O sea, es mucho menos de lo que teníamos en el 96. Y ahora, ¿por qué piensan ustedes que está pasando esto? O sea, ¿por qué a pesar de hoy en día tener un montón de leyes que impulsan las energías renovables no convencionales, aún así no tenemos mucha participación? O sea, las energías no tienen mucha participación dentro del sistema eléctrico. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Algún voluntario? Aquí René fue el primero. Aquí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuché? Sí, ahí te escuchamos, René. Yo creo que porque el área renovable tiene mucha dependencia de las condiciones climáticas, por así decirlo. Por ejemplo, la solar no puede generar de noche, entonces como las no renovables son una gran fuente de energía base, o sea, yo he hecho andar la turbina y me va a generar el tiro, a diferencia de las renovables. Sí. Yo creo que tal vez por eso. Sí, ese es uno de los motivos. Que, por ejemplo, muchas gracias por la respuesta de René. Las centrales térmicas significan una base sobre la cual nosotros podemos empezar a manejar todo el resto del sistema. O sea, son rápidas y están siempre funcionando por cualquier problema que pueda tener el sistema eléctrico. Pero fíjense en esto, fíjense en la barra azul. Cómo ha ido bajando básicamente desde el 96 hasta el 2018. O sea, esto
es un claro indicio de que hoy por hoy nos estamos enfrentando a una sequía. Y ojalá que eso cambie con el tiempo, porque si no la energía hidráulica va a seguir disminuyendo. Independiente le inyectemos solar fotovoltaica o eólica, si esta barra celeste no aumenta, no se va a poder limpiar la matriz del sistema. Y ese es uno de los motivos más grandes que estamos, o sea, uno de los problemas que tenemos hoy en día, el tema de la sequía. Así que hay que hacerse una danza de lluvia para que esto cambie. Pero eso, ese es uno de los motivos. Dime, Benjamín. Sí, Dime. hola, tengo está como, no sé, una duda. El tema de la disminución de la energía hidráulica, ¿Sí? ¿no se lleva a cabo también por el tema de la destrucción ambiental que se causa, por lo menos, por una represa, por ejemplo? La disminución de ella, por lo menos, yo por lo menos tenía entendido que no era tan eficiente, por lo menos, aunque sea renovable, por lo menos. Claro, lo que pasa es que, bueno, eso lo vamos a ver a continuación, ya hay distintos tipos de energías renovables. Por ejemplo, Chile define las energías renovables no convencionales, pero a 2018 estamos suponiendo que tenemos una cantidad de potencia instalada ya. Partimos de esa base. Entonces la pregunta es por qué no están despachando esa energía al sistema. ¿Ya? No es un tema de que haya nuevos proyectos en construcción, sino que acá ya tenemos potencia instalada. La pregunta es por qué no nos despachan. O sea, ¿por qué no podemos producir la energía que producíamos en el 96? Que era un 56,4, 58,4%. ¿Ya? Pero tienes toda la razón, Benjamín, en que hay una seria división entre las hidráulicas, entre las grandes hidráulicas y las pequeñas hidráulicas. ¿Quién levantó la mano? Se escondió. Bueno, ahí, a tomarla. Tomás, te escuchamos. Hola, profe. Hola, hola. Y otro caso, ¿no será que la potencia que se está despachando es similar y es que la demanda es mayor y se tiene que suplir con petróleo o gas natural? Porque al También, final igual son porcentajes. sí, sí, y tienes razón. Van siendo porcentajes, pero lo que sucede acá es que a medida que aumenta la demanda, también siempre aumenta la potencia instalada. Y de hecho, desde los años 2000, si no me equivoco, los proyectos a carbón han bajado su producción. O sea, ya no hay tantos proyectos de carbón como ya antes, sino que ahora todos los proyectos están enfocados, de hecho, a la fotovoltaica, que desde el 2010 más o menos fue el boom, y a la eólica. Entonces, claro, si bien tienes razón de que aumenta la demanda, de todas formas estamos pasando por una grave sequía acá. De hecho, la hidráulica está más o menos un 25%. Está muy baja. René, dime. ¿Y qué se espera con el plan de descarbonización de la matriz? ¿Qué se espera que crezca relativamente? ¿Cómo se va a suplir esa energía? ¿Con qué tipo de energía? Mira, la idea de esto es que, o sea, lo que yo espero en verdad, como investigador de energía solar fotovoltaica, es que la solar fotovoltaica evolucione, básicamente. Y se puedan tener un sistema interconectado entre energía solar y batería. Y así se pueda empezar de a poco a suplir la energía de base que nos aportan las centrales de carbón. Claro, ahora, por ejemplo, si mañana me preguntaran, ¿se va a descarbonizar, entre comillas, todo el sistema? No. Eso no va a poder ser posible dentro de hartos años, porque hay una serie de desafíos que se tienen que superar. Pero de a poco, y si es que empieza a llover en verdad, con todo esto del cambio ambiental, ojalá que llueva más, que las hidráulicas tengan más peso. Ahora, claro, la pregunta que nace de manera natural es: ¿qué pasa si en un futuro tenemos otra sequía? O sea, vamos a terminar despachando, al final vamos a estar como en un ciclo, como en un loop. Enrique, dime.
Podría considerarse igual como un conjunto entre la sequía que está ocurriendo ahora y que en sí los proyectos son más caros de mantener que una termoeléctrica o algo así. Mira, desde la parte, los proyectos eólicos yo no estoy muy metido con el tema del mantenimiento. Pero desde el punto de vista de las plantas solares, el mantenimiento es casi nulo. O sea, las empresas, por ejemplo, hoy van y limpian, no sé, un par de veces al año y están, y ahí operan, y las dejan. Básicamente las riegan como una planta y se olvidan. En el mantenimiento de las plantas eólicas, ahí desconozco más o menos cómo funciona todo el tema, que no estaba muy metido, pero yo creo que igual debe ser más o menos trabajoso el mantenimiento por el hecho de que son ejes giratorios muy grandes. Entonces hacerle mantenimiento va a ser complicado, necesariamente. Tomás, dime. Profe, y relacionado con lo que he dicho hace un rato, respecto a a las restricciones que tienen las energías renovables, como la fotovoltaica, por ejemplo, el tema de la distribución de la energía. Igual las líneas de distribución, asumiendo que las plantas están en el norte, el tema del costo de armar una línea que llegue hasta Santiago, por ejemplo, o que cubra todo el país. Claro, esos son costos asociados. De hecho, es buena acotación porque hace un poco el sistema de transmisión chileno cambió. No sé si ustedes están enterados, pero el 2017, no, sí, pues el 2010, el 2015 partió un proyecto que consistía de unir el sistema del norte de Chile con el sistema del centro, que es el SIC. O sea, el sistema interconectado del norte grande, que es el SIN, con el sistema interconectado central. La idea de este plan era, o sea, es unir el norte con el centro, para precisamente que las inyecciones de energía solar fotovoltaica puedan pasar al sur y así disminuir un poco el costo general del sistema. Esta conexión ya está hecha. Partió el año 2017, ahí unieron las dos líneas, y el año 2019, me parece que a mediados, se concretó la última línea que estaban construyendo. Y ahora los dos sistemas están conectados con líneas y pueden pasar energía de un lado a otro. Pero ahora, claro, el problema, ¿hasta qué punto van a poder pasar energía eléctrica? Eventualmente van a tener que seguir construyendo líneas. De hecho, estaba leyendo una noticia y hay un plan de construir una línea que va directamente desde el norte al sur, en DC. No sé bien los detalles del proyecto. No sé si todavía estará en pie el proyecto, pero hay varias ideas en mente para poder solventar precisamente ese tema que me estás diciendo tú. También hay otras cosas, hay otras soluciones al problema de la energía, y es, por ejemplo, conectarse con otro país. De hecho, hacer una conexión con Perú también, a ver, de que yo en el ramo del 2014 más o menos, que ha estado en boca, conectarse con Perú o con algún otro país, para poder así hacer un sistema eléctrico que sea mucho más confiable y más sostenible. ¿Ya? Entonces, sigamos a las energías renovables. Las energías renovables básicamente se presentan como una alternativa a todo lo que es el cambio climático y para poder de algún modo solventar el problema que nos han dejado que nos hemos generado nosotros mismos por usar mucho carbón. ¿Son una buena alternativa? Sí. El problema es que en estos momentos son alternativas incompletas, porque como ya vimos, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica tiene baja eficiencia y necesita un elemento de conversión de C a C, necesariamente. La energía eólica, los generadores son súper grandes, ocupan harto espacio, meten mucho ruido, y además he escuchado que hay algunos generadores que intervienen con las rutas de migración de las aves. Entonces, cuando las aves pasan por las turbinas que son grandes, bueno, se imaginarán lo que ocurre. Entonces le estoy diciendo esto porque en verdad quiero que tengan una visión crítica de que en verdad lo bueno al final no es tan bueno.
sea, igual tiene un costo. Por ejemplo, en un futuro, si es que la energía solar fotovoltaica sigue creciendo, espero que no pase, que tengamos el desierto una mancha negra solamente llena con módulos solares fotovoltaicos. Que eso también sería muy impactante al medio ambiente. Claro, ustedes me podrán decir que es menos impactante que las centrales de carbón, pero estamos desplazando al final la contaminación de un lado a otro. Y la idea es, creo que en estos momentos, es caminar hacia, en verdad, soluciones que sean sustentables y que sean sostenibles en el tiempo. Ahora de las centrales renovables, bueno, Chile, más o menos desde los años, del año 2005, puso una ley que para el año 2025 teníamos que tener aproximadamente un 20% de la matriz energética apoyada por energías renovables. A día de hoy, fíjense cómo ha crecido todo esto. Del 2010 teníamos 1 giga instalado y el 2018 tenemos 11 gigas. O sea, es harta energía que tenemos instalada. El problema es que a pesar de tener harta energía, o sea, esto es inyección. A pesar de tener esta cantidad de inyección, si la comparamos con el resto del sistema, como vimos en el gráfico de más arriba, aún no es tanto y no es suficiente. Entonces, de nuevo les repito, no confundan potencia instalada con inyección de energía eficiente, o sea, eficaz a la red. Bueno, las centrales renovables, las hidroeléctricas, son las más grandes y básicamente son las más fuertes que tenemos acá en el país. Hay de 3 tipos. Están las centrales de embalse, que son centrales que almacenan el agua y ocupan su energía potencial. Aquí. Están las centrales de pasada, que se aprovechan del flujo del agua y ahí aprovechan de generar energía eléctrica. Y las centrales de bombeo, que son centrales que suben el agua, la bombean y de acá aprovechan su energía. Ahora las centrales, el problema con las centrales hidroeléctricas es que tienen asociado un nivel de deforestación más o menos importante. Entonces, por ese motivo, es que las centrales hidroeléctricas, las muy grandes, se separan del resto de energías renovables. Y se separan, ¿cómo sigue? Se separan por introducir esta definición, que son energías renovables no convencionales. Este concepto solamente es válido en Chile. De hecho, si ustedes van a otro país y le hablan de energías renovables no convencionales, no les van a entender. Las energías renovables no convencionales son básicamente todas las energías renovables, salvo las hidroeléctricas mayores de 20 megas. O sea, hidroeléctricas importantes, grandes. Esta separación se hace porque las energías renovables no convencionales tienen varios beneficios para impulsar el desarrollo de este tipo de energía. Beneficios que, por ejemplo, si tomaran las hidroeléctricas grandes, quedaría el descalabro. Probablemente se terminan aprovechando y queden las cosas. Así que por eso es que se hace esta separación acá en Chile, por lo menos. Y ahora fíjense en cómo han aumentado por lo menos las inyecciones de energía renovable, desde el 2010 al 2018. O sea, vamos por un buen camino, vamos aumentando. De hecho, las energías renovables que estamos inyectando ahora son más de las esperadas, así que tenemos un buen colchón. Y ahora las energías renovables eólicas, lo que hacen básicamente es tomar la energía del viento y transformarla en energía eléctrica a partir de una serie de transformaciones. La energía eólica mueve el rotor, pasa por una caja de cambios y eso nos impulsa un generador. Sin embargo, en general, la energía eólica y la solar necesitan una etapa de conversión para mantener más o menos estable el voltaje. Ustedes se imaginarán que en verdad esto no es fijo. O sea, el viento no es irregular.
Así que para suplir eso necesitan sí o sí una etapa de conversión que nos deje fijo la energía que nosotros entregamos. Luego la pasamos por un transformador y finalmente va a la red. De manera similar, la energía solar fotovoltaica recoge la energía proveniente del sol de manera DC, pasa a través de un inversor y se puede conectar directamente a la red. Acá en este caso es una instalación domiciliaria, así que pasa por un medidor de las variables eléctricas. Ahora, como ya les comenté, ustedes pueden tener esto, o sea, un módulo solar fotovoltaico y hacerlo útil. Por ejemplo, podrían conectar, no sé, una luz. Ustedes pueden hacerlo, pero no va a ser probablemente muy eficiente. Más adelante en el curso vamos a entender por qué esa conexión no es eficiente en verdad. Que hay una serie de aspectos técnicos que tienen impacto dentro de todo lo que es el comportamiento solar fotovoltaico. Y este gráfico se los puse para que podamos tener una visión ya un poco más global de lo que significa la generación eléctrica a nivel mundial. Fíjense que desde el 2008, similar a lo que pasa en Chile, hasta el 2018, ha habido un incremento significativo dentro de todo lo que significan las energías renovables. Hoy por hoy tenemos aproximadamente un 33% dentro de toda la potencia mundial instalada de matriz renovable. Ahora, por cada país esto es distinto. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, los que tienen más energía solar son los chinos. Entonces, a raíz de eso, los chinos siempre nos ganan las investigaciones. Tienen más tiempo trabajando. Pero, claro, cada país tiene su fuerte. En Chile, el fuerte antes era la energía hidroeléctrica, pero eso ha ido cambiando en el tiempo. Les repito, ahora estamos en sequía, así que la energía hidroeléctrica cada vez es menor. ¿Ya? Eso para que lo tengan en mente. Y ahora, ¿dudas que le quedaron respecto a la parte de generación? Hasta el momento, ¿les quedó alguna duda? ¿O algo que los haya dejado inquietos? Enrique. Dentro de lo que significa la instalación del proyecto como generación de energía, igual se considera la parte del almacenamiento de energía, ¿o no? Sí, pero eso depende del proyecto. Por ejemplo, hay Porque, proyectos por ejemplo, en el caso de una planta fotovoltaica, uno de los mayores problemas es que es lo que decía Luciano, que funcionarían solo de día y de noche no generarían nada, por lo tanto se necesita un banco de batería o algo donde meter la energía que se está produciendo para poder usarla en momentos de no generación. Claro, de hecho los proyectos solares fotovoltaicos requieren baterías en su composición, pero es más que por un tema de, por ejemplo, de usar la energía en la noche, sino que es por un tema técnico también que la energía solar fotovoltaica requiere una referencia para poder sacarle el máximo provecho al módulo. En este caso, una batería te da la referencia de tensión para poder obtener el máximo provecho al módulo. Después más adelante, si quieren, les puedo mostrar la generación de unos módulos que tenemos instalados en la universidad. Bueno, no sé si respondí tu duda, espero que sí. Ya, siguiendo con esto, una vez que ya tenemos el electrón listo en nuestras manos, bueno, no en nuestras manos, a la salida de la unidad generadora, estamos listos para poder transmitirlo. Pero, ¿cómo lo hacemos? La transmisión corresponde básicamente en líneas muy largas, extensas, de kilómetros y kilómetros y kilómetros, que se encargan de transportar el electrón que generamos en la unidad generadora hasta una sección cerca en los alrededores de la ciudad, que después de ahí se empiezan a tomar concesión las distribuidoras. Oh, Sebastián Galvez, disculpa, tu número no puede intentar ignorar.
Sí, o sea, los de acá, los del... Disculpa, Sebastián, no vi tu mensaje. Eh, sí, pero hay algunos gráficos que tienen energía generada, así que ojo con las unidades. En todo caso, acá en las figuras, por debajo, siempre les dejé el link de donde saqué la figura. Está el hipervínculo, para que lo puedan ver y si quieren leer más, adelante. ¿Ya? Bueno, siguiendo con la generación. Hay un tema importante con la generación, y es que la generación, o sea, la generación, la transmisión, se hace en alta tensión y baja corriente. A diferencia de que, por ejemplo, uno podría pensar, ya, yo tengo mi generador, pero mira, sabéis que lo voy a hacer en alta corriente y baja tensión porque sí. Ahora, ¿se les ocurre por qué la transmisión se hace así? ¿Será porque sí o porque no? Vamos, ¿algún participante, algún voluntario o algún voluntario involuntario? René ya participó, así que le vamos a sacar a Fabián. Oh, Fabián. Bueno, La Fabián, dale. la otra vez, navegando, ¿Ya? busqué este mismo y, y especificaban que era porque al elevar mucho la tensión se disminuían las pérdidas al transmitir la corriente a esa escala. Sí, ese es el porqué técnico. Muy bien, Fabián, por tu curiosidad. Pero hay una forma un poco más intuitiva de verlo, y es con lo siguiente. Las pérdidas significa que en verdad vamos a tener energía que se pierde, en relación que si tuviéramos una corriente alta, pero de todas formas creo que la pregunta no se alcanza a responder por sí sola, con esa explicación. Entonces supongamos que tenemos acá un conductor, que es un tubo. Oh, qué feo. Ya, bueno, tenemos un tubo. Creo que se entiende. Esta es el área, un área transversal. A. Supongamos que tenemos un flujo de electrones. O sea, una cantidad de electrones así. Sí, es un... O sea, no es un cable, es una sección circular. Por esta sección circular lo atraviesan una cierta cantidad de electrones E. Ya, bacán. Tenemos un cable que tiene estos electrones. Ahora, imagínense si es que de a poco le empezamos a meter más electrones dentro del cable. ¿Qué es lo que va a pasar? Si de a poco empezamos a aumentar la cantidad de portadores que tiene que transmitir este conductor, ¿qué creen que va a pasar? ¿No? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, uno nuevo. Nicolás. Nico. ¿Se escucha? Sí, Ya, el cable tendría que ser muy grande para transmitir todos esos electrones. claro, pero suponiendo que el área se mantiene igual, si le metemos más electrones al cable, ¿qué va a pasar? Mm, Bueno, los electrones se debiesen empezar a golpear más, ¿no es cierto? Porque están sí. más apretaditos, tienen la misma área y son más. Ya, pues, ese choque de electrones lo que va a hacer es que va a vibrar más como físicamente hablando como el material. Al vibrar se va a empezar a calentar. Y al calentarse esta cuestión va a llegar un momento en que se va a partir. O sea, se va a romper. Ahora, para suplir esto, claro, como dijiste, debiésemos tener un cable, oh, qué feo, un cable que tenga más área. Ah. Entonces, para transmitir en alta corriente, los cables tendrían que ser muy grandes. Y ahora eso, pensemos lo que estamos a kilómetros y kilómetros desde las unidades generadoras, entonces tendríamos que tener cables enormes por kilómetros y kilómetros, y eso al final conllevaría un gasto inútil. Ahora, para sobrellevar esto y solucionar, lo que se propuso fue transmitir en alta tensión y baja corriente. Así como tenemos menos flujo de electrones, los cables ya no tienen que ser tan anchos,
y podemos implementar todo lo que son las líneas eléctricas, los cercados, las torres que ven, no sé, cuando no sé si han viajado. Bueno, por ahí cerca de la universidad hay una línea con torres. Entonces, ese sistema de torres es fiable. Si no, de otra forma, posiblemente tengamos que tener un sistema de que los cables pasaran por debajo de la tierra. Y eso sería una solución ya que no sería muy práctica. Y ese es uno de los motivos por los que se transmite en alta tensión y en baja corriente. Que ahora ya con esto, comprendiendo un poco más esto, lo que se traduce es que, claro, tenemos menos pérdidas. Esa fue la explicación, el dato freak del día. Ahora, el sistema de transmisión chileno, hasta el año 2017, se segmentaba en 3 partes. Teníamos el SIC, el Sistema Interconectado Central, el SINC, el Sistema Interconectado del Norte Grande, y los sistemas medianos, que acá está con la sigla SSMN, que son los sistemas eléctricos de más al sur, son los de Magallanes, Los Lagos e Isla de Pascua. Pero, como les dije, en 2017 se hizo la conexión SIC-SINC. Así que estos dos sistemas se fusionaron en el CEN, que es el Sistema Eléctrico Nacional. Ahora, yo me acuerdo que el profe en esos tiempos nos comentó que estaban discutiendo sobre qué nombre ponerle al nuevo sistema eléctrico. Y al final lo que decidieron los gallos es ponerle como nombre Sistema Eléctrico Nacional porque es como más emblemático. O sea, por ejemplo, las nuevas líneas que construyen no las va a pasar el Sistema Interconectado Central, no las va a pasar el Sistema Interconectado del Norte Grande, va a ser el Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, como, wow, bacán, el Sistema Eléctrico Nacional va a pasar por acá. Entonces, por ese motivo es que le pusieron Sistema Eléctrico Nacional, como el motivo oculto. Bueno, siguiendo con esto, ahora ya sabemos que los sistemas SIC y SINC se conectaron, pero la pregunta del momento fue, ya, bacán, los tenemos que conectar, pero ¿con qué tecnología los conectamos? ¿Los conectamos en corriente continua o los conectamos en corriente alterna? Y se armó todo un debate respecto a cómo conectarlo. O sea, unos decían que era mejor en corriente continua, otros decían que era mejor en corriente alterna. Lo que ya les traje acá fue este gráfico que está en donde de manera indicativa nos dice por dónde va la discusión. Fíjense, el costo de inversión de transmitir en DC es un poco más alto que de transmitir en AC. Y esto se debe a que para transmitir en DC nosotros necesitamos electrónica de potencia para poder transformar desde corriente continua a corriente alterna. Cosa que la transmisión en alterna no tiene porque es en alterna, está hecho así. Sin embargo, a medida que la línea es más larga, el costo por tramo de línea en DC es más barato que el costo por tramo en alterno. Entonces llega un punto en que la transmisión en DC es más barata que la transmisión en AC. Así que, bueno, la decisión final que se tomó para el caso de la conexión SIC-SINC fue transmitir en AC. Pero quiero que tengan en mente que hay sistemas que transmiten en DC. Y en verdad esto requiere todo un estudio de ingeniería por detrás. Y que de manera referencial pueden ver este gráfico y decir, ya, voy a tener tantos kilómetros de línea, ya me conviene transmitir en DC, o ya me conviene transmitir en AC. ¿Ya? Eso ténganlo claro. No, tampoco la decisión fue sí porque sí. Dime, ¿Profe? Vicente, dime. O sea, esto quiere decir que, o sea, entiendo el tema de que se hace el estudio ingenieril y todo, pero la principal razón vendría a ser solo por el costo de usar una o la otra. Sí, la decisión en general, bueno, lo que yo aprendí de lo que llevo en el mundo de la ingeniería es que todas las decisiones siempre es la que sea económicamente factible y la que se adecue más a las condiciones.
En este caso, el factor económico juega un gran papel, porque, por ejemplo, si ya en este caso imaginario, si fuera de 601 kilómetros, acá la decisión se hubiese tomado en hacerlo en DC, para este caso, si tuviéramos que construir una línea nosotros. ¿Cachai? Pero si hubiese sido en, no sé, 599, ahí lo mejor hubiese sido en AC. Entonces, por lo general, las decisiones sí pasan por un estudio económico y por lo general se escoge la más barata, la más económica. ¿Ya? Y eso es como un poco transversal. Y ahora, la última patita de todo esto es la distribución. O sea, cómo nosotros ya, bacán, estamos en las cercanías de la ciudad. Ahora, ¿cómo llegamos a los consumidores finales? Oh, bueno, los sistemas de distribución funcionan básicamente por concesión. O sea, por ejemplo, en la región metropolitana, la concesión de gran parte de ella la tiene Enel. Entonces, hace poco yo leí a Enel le querían quitar la concesión porque tuvo unos problemas. No hizo bien la pega. No parece que nada. Lo que les quiero decir es que, claro, básicamente las empresas privadas como Enel, CGE, o en el sur está Grupo SAESA, son los que se encargan de todo lo que tiene relación con cómo se distribuye la energía a las casas y además el cobro que a nosotros nos hacen. O sea, eso también lo ve la empresa distribuidora. Y ahora las empresas se destacan dos tipos de clientes. Tenemos por un lado clientes regulados, que son clientes que los regula la empresa distribuidora. Por ejemplo, pagar la cuenta de la luz por Enel. O los clientes libres o no regulados. Los clientes libres o no regulados son clientes que tienen capacidad de negociar, por ejemplo, con una generadora directamente. Te dicen, oye, dame tanta energía por tanta plata, pero tiene que estar sí o sí. Y ahí se empiezan a generar un tipo de mercados que son mercados contractuales, por ejemplo, entre generadoras y consumidores grandes, que tienen que respetar siempre tienen que estar cumplir el contrato, entregarle la energía que está estipulada ahí, sea como sea. Y bueno, hay otro tipo de clientes, por ejemplo, clientes regulados con más de 500 kilowatts de potencia, pueden pasar a ser clientes libres o clientes regulados. Eso depende de cada uno. Por ejemplo, si no me equivoco, la universidad funciona como cliente libre por la cantidad de potencia instalada que tiene. Ahora desconozco si ha negociado algún tipo de tarifa con una unidad generadora. Pero en general los clientes libres son tipo empresas o clientes que consumen mucha energía. Y acá les puse un gráfico de la demanda porque me interesa que ustedes vean que en verdad bueno, en 2018 tenemos 10.5 gigas de consumo en potencia. Si se acuerdan, el sistema eléctrico tenía 23 gigas de potencia instalada. Quiero que se den cuenta en verdad de lo sobredimensionado que está el sistema eléctrico en estos momentos. O sea, está muy sobredimensionado. Enrique, dime. En la diapo anterior, cuando hablaba sobre los clientes libres, ¿Ya? es como decir que entonces en Chile toda la red pertenece a Enel, pero por ejemplo acá en Iquique, en el norte, existe Elixa y las cuentas se le pagan a Elixa. Entonces Elixa sería como el cliente libre de Enel, una cosa así. No. Recuerda que las distribuidoras funcionan por concesión. Según el lugar donde están, hay distintas empresas que se adjudican eso. Por ejemplo, acá en Santiago está Enel, pero tiene algunas comunas, no todas las comunas de Santiago. Allá en el norte, por ejemplo, ¿qué me dijiste que estaba? Elixa. Bueno, Elixa es tu empresa distribuidora, no tiene relación con Enel. O sea, Elixa es la que toma la energía que que viene de la transmisión y ahí la distribuye. Ah, ok. O sea, ellos no tienen relación directa con Enel, no necesariamente. Y entonces, ¿quiénes serían como
como los dueños de la energía en sí, como ¿Cómo? de, o sea, ¿cuál, quién sería como los dueños de las generadoras para que para que estas empresas distribuidoras intervengan? Porque debe haber alguien por sobre ello, ¿no? No, mira, lo que pasa es que el sistema eléctrico literalmente se distribuye, son tres entes, como tres, imagínate, tres personas por separado. Hay un privado que es un generador, tiene que hablar con tiene que hacer contratos con un transmisor. El transmisor va y le dice al generador, oye, ya sabéis que yo voy a transmitir su energía eléctrica a tal precio, por conectarte a mi sistema de transmisión. Por ejemplo, tú puedes tener una unidad generadora, no sé, aquí, y por acá pasa la transmisión. Esto que está acá. Entonces tú te quieres conectar acá, y ahí tú tienes que pagarle la transmisión porque tú vas a usar parte de la línea. O sea, tú vas a usar parte de la carretera. ¿Cachai? Pero tu plan queda hasta ahí, po. Tú haces un contrato y tú le dices después a las autoridades, oye, yo te estoy inyectando tanta energía, necesito que me paguen tanto. Y eso es la última parte, la última PPT que vamos a ver, que es como todo esto se ordena un poco y se regula. Porque hay distintos tipos de mercado. Por ejemplo, hay un mercado que se puede generar en base solamente a contratos. Y eso es un problema porque podría dar paso a ciertas mafias. Por ejemplo, que suban el precio indiscriminadamente de la energía. Si suben el precio de la energía, ese delta no lo asume la transmisión, no lo asume la generación y no lo asume la distribución. Lo asumen los clientes finales, o sea, nosotros. Entonces todo eso tiene que estar bien regulado para que al final el sistema de costos no se nos cargue a nosotros. Al final el cliente es lo que paga todo al final. No sé si te respondí la pregunta. Ya, perfecto. Bueno, y acá nos quedamos. En que el sistema eléctrico está muy sobredimensionado. Y esto es bueno porque, por ejemplo, ante alguna falla, tenemos cómo suplir esa demanda que falta. Por lo general, los sistemas eléctricos tienden a estar muy sobredimensionados. Yo fíjense que acá tenemos casi la mitad de la potencia máxima instalada. Y como les dije, eso es algo positivo. Bueno, y esta pelota verde es perteneciente al CERN. Acá desde el 2008 al 2017 pueden ver las segmentaciones entre el SIC y el SINC. Y finalmente los actores del sistema eléctrico chileno. Ahora, ¿cómo se regula toda esta cuestión? Porque ya, por un lado los generadores son privados, las distribuidoras trabajan por concesión, la transmisión es casi que un monopolio natural que se forma. Pero ¿cómo regulamos toda esta cuestión? ¿Dónde trazamos las reglas? Y hay una serie de actores que nos ayudan a trazar todas estas reglas. Por un lado tenemos el Ministerio de Energía, que es la persona que se encarga de que los distintos entes funcionen, y funcione bien. Cualquier problema, por ejemplo, temas políticos, se le carga al Ministerio de Energía. ¿Ya? Entonces el Ministerio de Energía tiene que velar porque se haga bien la pega. Por otro lado, tenemos la Comisión Nacional de Energía, que es la responsable de planificar todo lo que significa, por ejemplo, las etapas de expansión del sistema, cómo se va a mover la demanda, cuánta potencia vamos a tener que poner de aquí a tantos años, hacen proyecciones, no sé. eh, Hace un tiempo hablaba con un profe que me decía que ellos tenían que hacer planes de expansión de 10 años a 20 años, pero es curioso porque los planes de expansión a 20 años, como trabajan los estadísticas, en estadística en verdad pierde un poco de credibilidad. O sea, les pregunto a ustedes, una pregunta libre. ¿Ustedes le creerían a una proyección de aquí a 20 años respecto al crecimiento de la energía eléctrica? La respuesta probablemente sea no. Dale, Tomás. Creo que ahí te quité el mute. Ahí sí. No, iba a decir que no también. Ah, buena. Sí, bueno, creo que la embarré. No, pues, pero son planes de manera referencial. O sea, nos guían
de algún modo, para ver más o menos cómo va a funcionar todo el sistema y toda la expansión. Pero claro, eso hay que rehacerlo cada cierto tiempo. Pero es importante más o menos cachar para dónde va la micro. Por otro lado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, lo que hace es que se encargue de que las generadoras operen de manera segura. Las distribuidoras operen también con cierto nivel de seguridad y la transmisión también. O sea, básicamente se encarga de fiscalizar todo lo que es el sistema eléctrico. El centro de despacho económico de carga, a mí me parece en verdad, bueno, todos los entes son importantes, pero el de despacho económico es el que se encarga de decirle al generador, ya, tú tienes que generar tanto a tal hora del día. Y si no me generas esa energía, te cobro una multa. El centro de despacho económico de carga lo que hace es minimizar los costos del sistema para suplir siempre la demanda. Acuérdense, la demanda en todo momento tiene que ser suplida. No pueden haber espacios sin suplir la demanda. Eso no sería, no puede pasar. Entonces el centro de despacho económico de carga se preocupa de eso. Ahora, las herramientas que tiene el SEDEC es, por ejemplo, hacer una planificación de un despacho, no sé, imagino un despacho económico para todo un día, de las distintas máquinas. Entonces, hay algunas máquinas que sí se despachan y hay otras que no. Y estas máquinas que son despachadas responden a una cierta cantidad de restricciones. Por ejemplo, las generadoras térmicas tienen la restricción de que, por dar un ejemplo, se prenden en 8 horas. Si ustedes necesitan una cantidad X de energía a un momento determinado y necesitan esa máquina térmica, tienen que tenerla prendida por lo menos 8 horas antes, para que en el momento que la vayan a usar puedan obtener la energía. Usualmente las centrales térmicas son centrales de base. O sea, son centrales que tienen, en general, son rápidas y entregan mucha energía al sistema. El primero es lo mismo que el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Cuál es el primero? El SEDEC. ¿René? ¿Está ahí? Ah, está René. ¿Dónde está ahí? Te voy a sacar el mute, René. Ahí te saqué el mute. ¿Aló? Ahí Sí, se profe, yo siempre había escuchado al Coordinador Eléctrico Nacional, que era como el encargado de decir ya quién genera y quién no genera. Pero es lo mismo el SEDEC. No, lo que pasa es que la CNE está como netamente encargada de hacer la coordinación de los planes de políticas y normas. O sea, por ejemplo, la CNE se encarga de decirte a ti cuál es la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, normas respecto a la distribución y ese tipo de cosas. No, pero yo me refería al Coordinador Eléctrico Nacional, que siempre lo había escuchado así. Es que el coordinador es otra entidad que en verdad está como de algún modo relacionado con el SEDEC. Ya. ¿Cachai? Pero básicamente la entidad a la que se responde es al SEDEC. Antes era, ¿verdad? Antes de todo el cambio era el SEDEC SIN y el SEDEC SINC. Pero ahora es el SEDEC. SECMA. Así que eso. Por otro lado, después tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, que se encarga de regular todo lo que tiene relación con las emisiones. O sea, por ejemplo, bueno, con todo lo que hemos estado hablando de las energías renovables. Y finalmente el panel de expertos, si es que hay algún tipo de problema, ¿cómo decirlo? Legislativo. El panel, usualmente los problemas se llevan al panel de expertos, que es un grupo de personas que se dicen expertas en el tema. Así que ahí tienen que dictar un montón de leyes y básicamente resolver ese tipo de problemas. Bueno, voy a revisar el tema del SEDEC, ¿ya? Porque esto lo saqué de una presentación y podría ser que esté desactualizada. Así que lo voy a revisar y se los traigo en la clase que sigue, ¿ya? Lo voy a dejar anotado. Bueno, sigamos. Y finalmente,
acá tenemos un diagrama con todos los actores del sistema eléctrico. Como les comenté, la SEC fiscaliza, el SEDEC se encarga de operar, el panel de expertos nos arbitra todo el sistema eléctrico, el Ministerio de Ambiente nos regula y la CNE planifica. ¿Ya? Y finalmente esto se los coloqué porque me parece importante que lo tengan en mente. Los generadores, al ser privados, funcionan en libre competencia. O sea, cualquier persona puede entrar a competir como una generadora. Los transmisores se acentan como un monopolio natural. Y véanlo desde el punto de vista, por ejemplo, si quieren transportar, no sé, desde la Florida a San Joaquín. Es mucho más eficiente transportarse en una micro que en 20 micros. Y eso es un poco lo que hace alusión el monopolio que se forma acá en la transmisión. Los distribuidores funcionan por concesión y los consumidores pueden ser de dos tipos. Pueden ser como consumidores de tipo cliente libre, que tienen poder de negociación, o pueden ser clientes regulados. Y me parece que eso era el final. Espérate, acá Sebastián tenía una pregunta, siempre se genera más de... sí, a veces pasa que, por ejemplo, en la energía solar fotovoltaica hay derrames de energía. Entonces hay energía que efectivamente no se usa. Pero eso suele pasar más con las RNC porque no hay mucho control sobre ellas. Ahí te quedé el mute, Sebastián. ¿Claro? Sebastián, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Parece que no. Ya, chicos. Con eso terminaríamos por hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les haya quedado pendiente? Bueno, yo me comprometo a traerles el tema de la confusión del CD con el coordinador, ¿ya? Porque eso, como les digo, la saqué de una PPT más o menos antigua y tal vez esté desactualizado. Así que lo voy a revisar. Enrique. Profe, igual le podría responder al Seba que pregunta si se genera más, si siempre se genera más energía de la necesaria y si la sobrante se pierde. Ah, sí, pues lo que le decía es que hay veces que, por ejemplo, en fotovoltaica se da, sobre todo en el norte, que hay momentos del día en que se genera más de lo que, de lo que se demanda. Entonces, ese delta de energía se pierde nomás, pues, se bota. Y ese es un problema grave porque, sobre todo para la fotovoltaica, porque perdemos potencial de guardar energía. Me imagino que en la eólica igual debe pasar algo parecido. También No deben sería, tener derroche. no sería una opción poder usar una clase de banco de baterías para almacenarla. Sí, pues eso hacen, pero el problema es que los bancos de batería igual tienen límites. Y el otro problema es que hoy en día las baterías no son muy buenas. Por ejemplo, las baterías no te... Si bien son una fuente de energía rápida, te duran, no sé, ponte tú unas 3 horas, 4 horas, a lo más. Entonces, al final, como que no es tan eficiente instalar ese tipo de tecnologías todavía. Todavía. Eso eventualmente va a cambiar. Y esos derroches de energía van a desaparecer. Eso creo que se vota dónde separar, porque energía al final. Sí, pero en el sistema eléctrico, René, si respondo a tu pregunta, en el sistema eléctrico tú puedes manejar el nivel de operación. Por ejemplo, tú puedes decidir si es que trabajas a cierto nivel de potencia, por ejemplo, a 100 megawatts, o si tú trabajas a 150. Eso está a tu decisión. De hecho, el sistema eléctrico es lo suficientemente flexible, o los sistemas electrónicos en verdad, como para que tú puedas decidir eso. O sea, tú tienes la libertad de acción de decidir, ya, yo te voy a generar tanta potencia. O te voy a generar, no sé, por ejemplo, en la solar fotovoltaica, un módulo normal te puede generar 310 watts, pero tú puedes manejar ese punto. Y claro, esa es energía que entre comillas se bota porque se opera en otro punto dentro de la curva que nos define el comportamiento del sistema. Onda, un punto que es menos eficiente.
¿ya? No es como que se bote, entre comillas, sino que se pierde el potencial de producir esa energía. Y al final se terminan operando en puntos que son menos eficientes que otros. ¿Ya? Entonces se genera en función de la demanda. Nunca voy a generar más que la demanda. No, pues. Ah, ya. Ya. No. Y eso, no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿No? Bueno. Esto fue la clase, chicos. Espero que hayan aprendido. Y ya nos veremos el próximo martes. Chicos, así, antes de que se vayan, hay una encuesta que me gustaría que respondieran, que es la que les dejó la ayudante. Porque eventualmente, si es que llegamos a volver a la universidad, vamos a tener que tener horario de ayudantía, ¿ya? Ese horario de ayudantía lo vamos a fijar en función de esta encuesta. El horario que tenga más votos va a ser el horario de ayudantía. Respecto a los controles que yo le había dicho que iban a ser en este horario, si es que la revisé ayer y había una persona que no podía. Entonces lo que estoy pensando es que vamos a tener que hacerla acá en las clases, los controles, para que todos puedan hacerlo, ¿ya? Dime, Vicente. Profe, sobre la encuesta, ¿Sí? como dice usted que posiblemente volvamos a clase, bueno, en el hipotético caso, igual en la encuesta estaban como opciones martes y jueves 7-8, que son los horarios protegidos. Sí, eso me percaté. Bueno, esos son los horarios que puso el ayudante, pero claro, eventualmente no podríamos hacer clases en los 7-8, ni en el martes Claro. 7-8, ni en el jueves 7-8. Ujú. Bueno, en ese caso tendría que ser el siguiente, que no sea martes o jueves 7-8. Ya, así que porfa, si pueden responder la encuesta para tomar una decisión, yo creo que el próximo martes, ¿ya? Y como les dije, yo creo que los controles van a ser acá en las clases, y estoy definiendo si van a ser antes o después de la clase. Así que eso todavía lo estoy viendo. Lo que sí sé es que van a ser los jueves. Pero como les digo, todavía no defino si son antes o después. Así que, bueno, eso se los voy a informar cuando venga el primer control. O sea, antes. O si no, van a estar perdidos. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ya, perfecto. Entonces, bueno, nos vemos el próximo martes. O sea, nos escuchamos el próximo martes. Que estén súper bien y que tengan un buen fin de semana largo.